límites de estas enormes construcciones que, dicho sea de paso, viene bárbaro porque yo siempre ando buscando hacer otra cartografía. Sí, sí, la mía es rara. La cartografía que yo intento hacer se llama la cartografía de la historia política de la esperanza. Tiene que haber una geografía de lugares luminosos en donde la gente diga es acá, acá tiene sentido la esperanza, acá se lleva internet a las escuelas de las islas, acá realmente se puede y se muestra que se puede remar contra corriente, que remar contra corriente es salud mental, remar contra corriente es salud mental, y que estos lugares en el mapa en donde aparecen estas señales merecen formar parte de un activo de conocimiento de toda la región. Eso para mí ya de por sí es ganancia pura haber venido hasta aquí hoy a la tarde. Yo lo que quiero compartir en función de esto es pensar al revés. Fíjate donde tenés el mapa de América del Sur, que creo que es una de las primeras. Pero vamos a hacer un experimento con la hermosa presentación que hizo aquí la compañera, que, insisto, es una postal de esperanza. Nuestra función es pensar al revés. Estoy convencido que la primera soberanía que necesitamos recuperar es la soberanía de la cabeza. Hay que recuperar la soberanía de la cabeza, que nuestra cabeza piense de acuerdo a nuestra necesidad y no a la necesidad ajena. Entonces, lo primero que para pensar al revés es dar vuelta al mundo. Estamos acostumbrados a ver así América del Sur. ¿Me permite hacer un desastre? Yo generalmente hago desastres. Y el desastre es... Bueno, dame vuelta. Lo que es... Dale vuelta. Esto es ser un troglodita. Y no me da vergüenza decirlo y desarrollar. Ahí va. Ahí está. Vamos a ver el tema. Bien arriba. Ahí está. Eso. Bueno. Ahí va. Esto es fundamental para mí. Dar vuelta a nuestro punto de vista. Alguien nos metió en la cabeza que nosotros estábamos abajo. Hay que dar vuelta a la cabeza, hay que pensar al revés. América del Sur debe ser pensado exactamente al revés. Rosario, Victoria, Santa Fe, Entre Ríos, Sudamérica debe ser pensado al revés. Pensado de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Este es el gran proyecto que necesitamos para tener soberanía de la cabeza. Pensar desde nosotros. Todo lo que recién decía la compañera tiene el límite de las políticas que vienen como representación del poder económico que fue modificando el paisaje a imagen y semejanza de las ganancias concentradas y extranjerizadas. Y estamos en un momento crucial. Yo también soy de la idea de ver la cuestión de las palabras. Las palabras para nosotros tienen absoluto significado, pero hay que darle el significado que tienen. No estamos en una crisis. Estamos en un saqueo, que es una cosa totalmente diferente. Y al saqueo hay que enfrentarlo, hay que pararse y hay que producir efectivamente contenido para que haya futuro. El ser humano sin futuro es alguien mutilado. Sin futuro es el suicidio, individual y colectivo. Cuando no tenés futuro, el destino termina siendo un suicidio, individual y colectivo. Entonces, para nosotros es fundamental esto, pensar al revés. No es casual que lo que nos está pasando en los paisajes y que tiene que ver con toda esta multidimensionalidad que recién nos decía la compañera, está siendo afectado porque efectivamente el proyecto político-económico que transforma los paisajes también transforma la vida comunitaria, la vida individual, la manera de producir, la manera de amar, la manera de pensar, la manera de educarse, la manera de trabajar. El río Paraná hace años que no es pensado por quienes vivimos al lado del río Paraná. El río Paraná es pensado por empresas multinacionales. Entonces allí la fenomenal importancia
de participar políticamente para pensar de otra manera todas estas cuestiones. Los problemas que nosotros hoy tenemos como consecuencia de la sequía del Paraná es en realidad como consecuencia de todo lo que se está produciendo en Brasil, a partir especialmente de lo que fue la administración Bolsonaro, en donde se liquidó el 18% del pulmón del mundo, que es el Amazonas, según cifras oficiales del propio Ministerio de Hacienda de Brasil. Eso es tremendo. Tiene una consecuencia significativa en nosotros. Entonces, esa sequía permanente del Paraná, que los institutos nacionales de limnología, que se llama así, esto que tiene que ver con investigar el agua, decían que nunca se había visto cómo en los últimos años se repite permanentemente esta cuestión de la baja del lago del Paraná, pero que está directamente vinculado a los intereses que se terminan apropiando de los bienes comunes, nada menos que del gran pulmón del mundo, que es el Amazonas. Eso genera una cuestión en donde lo económico está por encima de la cuestión natural, lo económico, lo productivo y lo político está por encima de todo lo que tiene que ver con las culturas ancestrales y también con las culturas presentes. Lo que hay que ver entonces es, en primer lugar, la cuestión del desarrollo histórico. Nosotros somos vecinos, vecinas, formamos parte de este ecosistema enorme. Cuando nosotros escribimos un libro que se llamó Historia Social del Paraná, hoy se cumplen prácticamente 30 años. En 1994 escribimos el libro Historia Social del Paraná. En aquellos momentos nos escuchaban de muchísimas radios y terminamos en una radio que se transmitía de Rosario, que se llamaba Radio Victoria. Y yo nunca me voy a olvidar hasta el día de hoy los informativos de Radio Victoria. Eran apasionantes. La familia Sosa del paraje de tal lado le dice a tal familia que le mandó los medicamentos y le manda los cuadernos. Era apasionante. Nunca escuché algo tan bello, tan humano, tan vinculado a la vida real como en esos informativos. Yo hacía un programa a la noche que se llamaba El Barco, que tenía muchísimas connotaciones, hasta que me echaron, por supuesto. Lo cierto es que yo en aquella vez aprendía, investigando todo lo del Paraná, algunas cuestiones que les quiero contar. El río Paraná tiene una importancia estratégica fundamental para los países que hoy están disputando quién se queda con el dominio de todas las fuentes energéticas del mundo. En el 2020 nos pasó lo que nos pasó, entre otras cosas, porque la guerra Rusia-Ucrania generó la necesidad de que Estados Unidos profundice el saqueo para América del Sur. Y eso lo hizo a través de su principal ariete político-económico, que es el Comando Sur del Ejército Norteamericano. En el año 2020, en plena pandemia, Estados Unidos, con la embajada, eso también forma parte del paisaje, para mí eso es fundamental. El edificio más grande de las embajadas norteamericanas en el mundo es la embajada norteamericana de Asunción del Paraguay, para que quede claro. Cuando ustedes hablan de la triple frontera, escuchen hablar todo eso, piensen que eso está totalmente diagramado por el edificio más grande que tiene la embajada norteamericana en cualquier lugar del mundo, que es la embajada de Asunción. Allí en la embajada de Asunción del año 2020 se decidió que la planificación de todo lo que pasara por el río Paraná iba a estar en manos del Comando Sur del Ejército Norteamericano a través de su Consejo de Ingenieros. 2020. 4 años después, 3 años después en realidad, el 30 de noviembre de 2023, Alberto Fernández firma el memorándum de entendimiento con el Comando Sur del Ejército Norteamericano para que todo lo que tiene que ver con el río Paraná en la Argentina sea manejado por el mismo, que ya había empezado a manejar esto en el año 2020 con esta cuestión de los paraguayos vinculados con Estados Unidos. Ahora, este gobierno, que nos plantea dilemas muy fuertes de saqueo, el decir en las Naciones Unidas que la Argentina deja de lado su histórica neutralidad, eso significa ir al pasado, ir a la decadencia, porque Estados Unidos está en plena decadencia. Nos sacó primero del BRIC, de esto de Brasil, Rusia, India, China, pero nos mete con esto del no alineamiento nada menos que con el que va a perder. Porque hoy Estados Unidos se está perdiendo frente al avance de China, de Rusia y de la India incluso. Va a ser la cuarta potencia. Nos meten en
bando de los perdedores, pero además de meternos en el bando de los perdedores, nos mete a través de un saqueo planificado a 30 años. RIGI se llama eso. Régimen de incentivos de las grandes inversiones. Que para nosotros, los que venimos de Santa Fe, que tenemos conciencia histórica de nuestra tierra, es multiplicar por 10 el ecocidio de la forestal. La forestal desde 1880 a 1964 produjo la tala de 3 millones de ejemplares únicos de quebrachos colorados, que cuando fueron mensurados por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires se dijo que fueron 3.000 millones de dólares que le sacaron a los pueblos del norte de la provincia de Santa Fe, que hasta el día de hoy siguen siendo los que sufren la mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, el gobierno de la provincia dice, a pesar de eso, que adhiere al RIGI. Adherir al RIGI es la multiplicación de la matriz de la forestal. Porque, ¿qué dice el RIGI? Las multinacionales eligen cualquier parte del territorio argentino que se le antoje. Algunas ya se sabe. Vaca Muerta, con la explotación del gas y el petróleo no convencional, segundo yacimiento del mundo, explotación del saladero del hombre muerto, del litio, allí en Catamarca, que es la segunda reserva también en el mundo. Y para nosotros, lo que es tremendo, la necesidad de la explotación del agua y de la arena. Porque la arena, vinculada a esta historia de la arcilla, termina llevándose para hacer el fracking allá en Vaca Muerta, como hoy se está denunciando en Rosario, pero de forma tardía y de forma muy poco sonora, no se escucha, no hay frente a esta situación. Es decir, es un esquema de la forestal, porque la forestal tenía 3 matrices fundamentales: explotación irracional de los bienes comunes, en este caso de los famosos recursos naturales, como nos enseñaban a nosotros en la escuela secundaria, extranjerización de esas ganancias y pauperización del ambiente y de la cuestión social. Esas matrices de la forestal, hoy con el RIGI, se garantizan de acá a 30 años. Esta semana, el gobierno de Javier Milei dijo algo que tiene que ver con todo esto que estamos charlando. Dijo que en mayo del 2025 ya están preparadas todas las condiciones y las cláusulas para el nuevo llamado a licitación pública internacional de lo que se llama la vía troncal del Paraná, que tiene que ver con dragado, balizamiento y peaje del río Paraná. Y acá viene un gran problema: el dragado, balizamiento y peaje, ¿para qué? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿para quién o para quiénes? ¿Quiénes se van a quedar con la explotación derivada del dragado, balizamiento y peaje del Paraná? No está respondido. Y las intendencias, por ejemplo, de los gobiernos municipales en Rosario, que tienen puertos estatales, Rosario, Villa Constitución, Santa Fe y Reconquista, no participan de eso. ¿Quiénes son los que participan? ¿Quién pone el para qué? Lo ponen los grupos privados que manejan los puertos en esta zona que recién nos marcaba la compañera, que son los puertos privados, fundamentalmente guiados por 3 grandes empresas multinacionales. Viterra, que antes se llamaba Glencore, en buen romance es Vicentín con otro nombre, pero hoy totalmente extranjerizado, por eso hicieron lo que hicieron en Vicentín. Junto con Bunge y con ACA, hoy concentran el 30% de las exportaciones argentinas. 30% de las exportaciones argentinas, Viterra. Cargill, claramente estadounidense, y COFCO, China. Ellos son los que manejan eso, lo presentan a través de esa gran usina ideológica que disciplina a los partidos políticos mayoritarios, que es la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario, y ellos planifican el futuro del Paraná. Entonces, indispensablemente frente a esta situación, claramente para defender este tipo de construcciones colectivas, políticas, sociales, tan hermosas, necesariamente hay que pensar al revés. No hay en Santa Fe ni siquiera el conocimiento de lo que el puerto de Villa Constitución hace de parte de los que manejan el puerto de Rosario. Y el puerto de Santa Fe ni sabe lo que pasa en el puerto de Reconquista, y el puerto de Reconquista ni sabe lo que pasa en el puerto de Rosario. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a desvincularnos. Hay una cultura que por supuesto tiene que ver con el sistema, de hacernos exacerbadamente individualistas.
y tratar de salvarnos como se pueda cada uno de nosotros. No hay una logística sudamericana que piense en proyecto común de puertos, cuidado del ambiente, aprovechamiento de los espacios para otro tipo de construcciones. Por eso nosotros lo que venimos proponiendo es una logística sudamericana que haga como actores fundamentales la participación de las universidades públicas. No podemos pensar ni al Uruguay ni al Brasil como enemigos, porque así nos lo hacen pensar las empresas. Lo tenemos que hacer copartícipe de un gran sueño. Una América del Sur vinculada a través de sus puertos para que tenga una sola logística, para que estén integrados los distintos puertos de acuerdo a las particularidades de cada uno. Santa Fe no sabe cómo puede compartir el puerto de Rosario con el puerto de Villa Constitución, con el de Santa Fe y la Conquista, no lo sabe. Dan manotazos desesperados para ver si pueden sacar algo de la producción más cercana, pero no hay plan integral, porque no aparece la necesidad política de pensar una logística en común. Nosotros lo que le venimos a proponer, con absoluta humildad, pero con una grave necesidad extrema, porque estamos ante una extrema política de saqueo, extrema y cruel, que tenemos que juntar a las organizaciones sociales, ambientales, gremiales de las universidades públicas de Entre Ríos y de la provincia de Santa Fe para pensar todo esto, para darle un espacio a esto que nosotros decimos participación ciudadana con voz política más allá de lo público. Esto es lo que tiene que ver, democratizar la democracia, participación ciudadana. Eso no está garantizado. Es la única manera que tengamos algún tipo de expectativa sobre lo que puede pasar. Para quienes vinimos por primera vez a Victoria cuando se inauguró el puente, al cual nos opusimos porque este era un sistema de terraplenes que necesariamente iba a afectar todo lo que tenía que ver con la vida del río, con la vida de los cardúmenes, con la vida que en algún momento tenían aquellas culturas ancestrales. Hoy vemos el paisaje totalmente diferente. ¿Cuándo nacieron esos edificios que yo veo hoy aquí en Victoria? ¿Cómo se desarrollaron esos edificios? Y en forma simultánea vimos ese desarrollo obsceno de edificios, lo digo por Rosario, en lo que significó el desarrollo del mundo inmobiliario a partir del año 2007, en donde se hacían miles de viviendas para que no viva la gente. 60.000 personas con necesidades habitacionales insatisfechas hoy en Rosario, 2024. Y miles de departamentos nuevos vacíos. Se hacían viviendas para que no viva la gente. Se hacían viviendas para algún inmobiliario que garantizaba ¿qué cosa? El lavado de dinero. Entonces recién cuando la compañera dice estos barcos jaula, me llamó tanto la atención. Porque yo soy de la idea de no naturalizar la palabra. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar cuando íbamos como periodistas, como delegados sindicales de otros rubros, a hablar con los trabajadores del frigorífico sur, por ejemplo. Y se hablaba siempre de camiones jaulas. Si ibas a Matievich en Carcarañá, camiones jaulas. Ahora, barcos jaulas. ¿Saben lo que es barco jaula? Es la naturalización que la Pampa fue a las islas. Trasladado la Pampa, donde estaban las vacas, a las islas. Y eso es tremendo, porque han generado, a través del desarrollo de la frontera agrícola, a través del sojalismo exacerbado, mudar el campo a las islas. Sí, amigo, que me voy a... que Matievich tiene un barco, los falta barcos propios. Mirá, tiene barco jaula. Felicitaciones, Matievich, entonces. Pero es impactante lo que yo digo, que naturalizamos lo que significó una transformación estructural que no está guiado por las aspiraciones vitales de quienes existimos acá. Está guiado por los intereses económicos que concentran y extranjerizan riquezas. Lo que nosotros venimos a proponer es exactamente lo que decía la propuesta de esta invitación. Pensar juntos el Paraná. Porque no solamente vamos a tener problemas vinculados a nuevas sequías, nuevos incendios, sino fundamentalmente a un empobrecimiento que va a ser económico, social, cultural y ambiental, por sobre todas las cosas. Hay que pensar de forma regional, hay que pensar de forma al revés, de adentro hacia afuera. Hay que convocar a las universidades públicas de las distintas provincias
No hay municipio que pueda ir contra esto si el municipio no se siente representado por el gobierno provincial. Y no hay provincia que lo haga si no se junta con otras provincias. Acá tiene absoluta relevancia y actualidad el proyecto Artiguista. Artigas fue el primero que pensó la unidad como... Salvo que el pueblo se la manda. Exactamente, exactamente. El proyecto artiguista era la unidad de los ríos Uruguay, del Plata y Paraná para un proyecto de sacar los comercios y los productos del país, decía Artigas. Fue el primer pensamiento de integración de los ríos en 1816. Por supuesto, eso fue absolutamente borrado de nuestra conciencia. Hoy para nosotros eso es una necesidad. Termino diciendo, cuando llegaron los primeros pobladores acá, hace 30 siglos, en el año 3000 a.C., fueron los que seguían la ruta del agua, seguían el Amazonas. El Amazonas después empezó a convertirse por una de las derivaciones que hicieron estos muchachos que eran del pueblo guaraní, llegaron por el río Paraná y se asentaron acá. Acá tenían que desarrollar el principio de sus abuelas. Este es un principio hermoso de cómo pensar la memoria. La memoria les servía para ello, para mantener el sueño vivo de las abuelas. El sueño vivo de las abuelas será el agunje. El agunje es una palabra guaraní que significa plenitud. La plenitud es el lugar en donde cada persona tiene lo que necesita para ser feliz. Es maravilloso. Entonces, cada generación guaraní seguía el curso del agua para que, llegado en un momento determinado, construyan en realidad ese sueño que venía de generaciones anteriores. Miren qué maravilla. Lo pasado no es pesado. Lo pasado forma parte de la necesidad de transformar el presente. Un concepto maravilloso que ni siquiera tenían los griegos. Para los griegos, la palabra verdad tenía que ver con la palabra recuerdo. Para los españoles, recordar era una cosa de tontos, de memos. Memos significaba lelos en el siglo XIX para los españoles. Los guaraníes decían que la memoria servía para pensar el sueño colectivo de las generaciones anteriores para hacerlo realidad. Hace 3000 años llegaron aquí. Nosotros tenemos que construir necesariamente, por amor a nuestras hijas, por amor a nuestros hijos, ese sueño hacerlo realidad, el agunje, la tierra sin más. Para eso, no cuenten con nosotros para la resignación. No cuenten con nosotros para el pesimismo. No cuenten con nosotros para la entrega. Tenemos que pelear necesariamente por una vida mejor y en eso hay que pensar el Paraná desde adentro, no desde afuera. De adentro hacia afuera. Es la única manera que efectivamente le demos encarnadura a la palabra esperanza. Muchísimas gracias por todo.